Reina Sofía de España. Aquí está Radio Revolución. Recuérdense ustedes que Radio Revolución está siempre transmitiendo lo que en otra parte usted no lo va a escuchar, lo que otros no lo van a transmitir. Radio Revolución tiene compromisos solamente con usted y con nadie más. Y también estamos siempre analizando todo lo que ocurre, no desde un punto de vista focalista, ni regionalista, ni localista, sino que le estamos dando contexto a todo para que usted entienda y nos vayamos verdaderamente a la raíz de esto que se llama hoy geopolítica mundial, situación mundial, en donde casos como por ejemplo Uruguay y el milagro de Pepe Mujica, que muchos lo han comprado obviamente porque las grandes corporaciones, los medios corporativos, lo han vendido como el modelo de presidente. Y así puede ser aplicado en algunas otras partes del mundo. Por eso es que nos hemos enfocado ahorita y les tenemos aquí a una colega que nos va a estar dando algunos detalles de lo que es en realidad Pepe Mujica y quién es el dueño de Pepe Mujica. Y ahí les va a hablar ella de los poderes fácticos que se reúnen en grupos como el del Bilderberg, figuras como los Rockefeller, que son los que están detrás de Pepe Mujica. Fíjense qué interesante, porque Pepe Mujica se vende al pueblo uruguayo y a los demás pueblos del mundo como el presidente más humilde del mundo, más pobre del mundo. Pero Pepe Mujica pasa a ser uno de los grandes traidores más grandes de la clase trabajadora. Nunca subió el salario de los trabajadores. Nunca mejoró las pensiones de los trabajadores. Nunca cambió el sistema neoliberal atroz que hoy sacude fuertemente a Uruguay. Nunca cuestionó las grandes, los paraísos fiscales que existen, en donde dice aquí, las 100 familias más poderosas de Uruguay tienen 90% de su capital escondido. Nunca lo cuestionó. Lo que le dijo al pueblo uruguayo es: miren, confórmense con lo que tienen, sean felices con la pobreza, aguanten hambre, que eso es una prueba de que son fuertes, engañando al pueblo mientras le daba entrada a los grandes capitales, mientras envolvía al pueblo uruguayo en la leyenda de que hay que legalizar las drogas, la marihuana, cuando ya tenía contrato con Monsanto, que ahora es de Bayer, para el contrato multimillonario de la marihuana genéticamente modificada, que ya lleva químicos que va a causar un daño profundo en la juventud uruguaya. Y por eso es que se habla del modelo uruguayo. Dicen que bien ha salido aquí la legalización. Es un problema gravísimo. Es un problema gravísimo porque en eso va, en esos químicos que le han metido a esa marihuana de Monsanto, entre otros van el modificar genéticamente las hormonas del consumidor, a tal grado que tiene un químico que inmediatamente infertiliza la capacidad de tener hijos e hijas. O sea, son maniobras genéticas hechas por científicos alemanes para modificarle las propias hormonas, no solamente sexuales, sino que cerebrales a todos aquellos que consuman ese producto. Y acuérdense ustedes que ahora se anda vendiendo el ejemplo de Uruguay como uno de los mejores ejemplos del mundo. Y se está utilizando a Pepe Mujica porque los mismos medios corporativos lo han puesto como el presidente más honrado del mundo. Es una de las traiciones más grandes en toda la historia. Toda la historia de Uruguay. Aquí tenemos a nuestra colega que se ha dado el trabajo de meterse bastante en esto, a pesar de, inclusive como ella lo dice, muchas amenazas que ha sufrido. Pónganle atención porque trae elementos nuevos al análisis.
y para que usted se ponga a pensar y póngalos en el contexto de su propio país, de donde usted está. Porque los poderes fácticos no solamente se limitan a una región, a un país, a un continente. Aquí vamos, oigámosla. Por haber aceptado la invitación de la editorial Planeta y acompañarme como regalo, ¿no? Pensamos que era interesante investigar si Bilderberg había estado implicado de alguna forma en las políticas uruguayas o si en la actualidad lo estaba. Me puse a investigar y efectivamente pues he descubierto que Bilderberg no se olvida de ningún país por muy pequeño que sea. Hoy me hacía esta pregunta a un periodista en la radio y decía, pero Uruguay, si nosotros no somos nada, si nosotros somos muy pequeños, no pintamos nada. Pues sí, sí pintáis y mucho, porque el que quiere el poder quiere todo el poder y siempre a buscar alguna forma va a encontrar un interés en cada país por su idiosincrasia, por su manera, por su historia, para sacar provecho, para sacar rendimiento. Y en este sentido, hoy vemos que Uruguay se ha convertido en un laboratorio para Bilderberg en dos temas fundamentales y muy actuales. Uno de ellos es el laboratorio de la marihuana. Creo que se ha vendido en los medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación están en manos de Bilderberg. Cuando investigo y accedo al accionariado, pues veo que son fondos de inversión, que son bancos, que son industriales y multinacionales que están presentes en Bilderberg, y por eso el mensaje, lo que debemos creer, ya nos llega elaborado, ¿no? Ya estamos condicionados por ese mensaje. Entonces aquí habéis recibido una campaña mediática muy potente a favor de la legalización de la marihuana, porque va a quitar la delincuencia, va a luchar con el narcotráfico, y la marihuana tiene unas propiedades curativas maravillosas. Me pongo a investigar y me encuentro que detrás de esta campaña mediática, la que la ha pagado ha sido Soros, el empresario Soros, muy presente en Bilderberg, con lo cual hay un interés económico detrás. O sea, Soros no va a sufragar una campaña, sino va a sacar algo a cambio. O sea, que primero me encuentro que se están sembrando, que se están utilizando semillas transgénicas, cuando a día de hoy la ciencia todavía no ha dado su última palabra acerca de las repercusiones negativas que puede tener este tipo de semillas. Y vosotros, los uruguayos, sobre todo vuestros hijos, porque la droga siempre ha sido una bandera, ¿no?, de la juventud, ¿no? Ha sido como ya te haces mayor, ya tienes que acceder a la droga, porque así te reafirmas, ¿no? Y te reafirmas en el grupo. Al ver que la campaña estaba financiada por Soros, pregunto, investigo si están contando también las repercusiones negativas que para los jóvenes tiene el consumo de marihuana. Hay muchísimos estudios que cuentan y que desvelan que provoca depresión, que provoca psicosis, y yo lo he visto en España, lo he visto en jóvenes de mi edad, que muchos se han quedado por el camino. Creo que esto no lo están contando, ¿no? O no. Y lo que también me llama mucho la atención es que me encuentro que el expresidente uruguayo, el señor Mujica, se reúne en Nueva York. Es él el que va a visitar a su casa al señor David Rockefeller, que es el alma del Club Bilderberg, para tratar precisamente de este tema. Yo no lo entiendo, no entiendo nada cómo con grandes personajes de Bilderberg, con grandes, están tratando un tema tan sensible para la población, para los jóvenes, están dejando ese tema en esas manos, que son los que están poniendo el dinero. Pues según Rockefeller, le cuenta al señor Mujica que su padre se equivocó cuando se posicionó en contra de la ley seca. Claro que se equivocó, si es que perdió un montón de dinero por no participar de ese negocio. Ahora no quiere perder el dinero. Y no es que diga yo que Uruguay es un laboratorio para ellos, es que lo han dicho ellos. Es que ya no se frenan. Es que como llevan 60 años haciendo y deshaciendo lo que quieren, ya es que ya no les frenan, ya es que son tan descarados que le cuentan a ustedes que Uruguay va a ser un laboratorio para la marihuana. Ante esto, los uruguayos no tienen nada que decir, no tienen nada que objetar, no tienen nada que opinar. Me llama también mucho la atención que el actual presidente sea tan rígido con la prohibición del tabaco y sea tan permisivo con el tema de la marihuana.
¿Qué presiones hay detrás? Pues mira, ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos que detrás está el señor Soros y el señor Rockefeller. Ahí vemos que los países que antes eran soberanos ya no son tan libres a la hora de decidir sus políticas. Hay otro asunto también en el que Uruguay se convierte en un laboratorio, que es el tema del aborto. Y es que aquí he encontrado un punto muy diferente a lo que he encontrado en otros países. No un punto muy diferente, sino una anécdota, ¿no? Algo que podría pasar por una simple anécdota, pero que me lleva a la reflexión. Por una parte, algo que no se ha contado en ninguno de los países que han aceptado el aborto, España entre ellos, es que desde los años 30 ya la Fundación Rockefeller está sustentando políticas eugenésicas. Aquí no, yo lo que pongo sobre la mesa no es un posicionamiento de sí o no, eso es lo que eso es lo que nos llaman desde los medios de comunicación. Bueno, ¿tú estás contra el aborto o estás a favor? Yo no estoy ni a favor ni en contra, yo simplemente como periodista tengo que informar que detrás de las políticas de aborto hay otro tipo de intereses. Y lo pongo encima de la mesa porque eso tiene que conocerse. Ya desde los años 30 la Fundación Rockefeller está luchando por controlar la natalidad. Y aquí en el libro incluyo el informe, el conocido como informe Kissinger, que firmado cuando él era secretario de Estado de Estados Unidos, firmado en el año 1974, en el que habla de que hay una superpoblación, que hay que controlar la natalidad, que hay que... Y dice el informe que no ha habido país que haya controlado la natalidad que no haya recurrido al aborto. Hay una teoría que precisamente durante el almuerzo la hemos estado debatiendo, esta teoría que parece irrefutable, que si la refuta es un hereje, que nos habla de que hay una superpoblación y que hay que frenarla. Ahí está la teoría de dónde viene. ¿Viene de ahí? ¿Es una teoría científica o no lo es? Sobre eso hay muchísimo que debatir, pero no se produce el debate. Ellos lanzan el mensaje a través de sus medios de comunicación y no hay debate. Otro asunto sobre el que no hay debate, y tienes que creerlo a rajatabla, el cambio climático provocado por el hombre. No hay debate, hay muchísimos científicos que lo niegan, que lo tachan de pseudociencia, que dicen que no es certero, que no se sabe y que esto corresponde, el cambio climático corresponde a un ciclo en el clima. Pero esos científicos, yo no sé si en Uruguay, pero en Europa, en Estados Unidos, no tienen cabida, no pueden hablar, están silenciados. Porque quien difiere del dogma oficial, de nuevo, es un hereje. Y claro, volvemos a lo mismo, como ellos tienen los medios de comunicación, que forma más no han tenido nunca en los años atrás, en la historia del hombre, un instrumento tan poderoso, un altavoz tan grande para convencer a la gente de que sus teorías son las ciertas y que no existe nada más. Yo lo que pretendo como periodista es poner en duda, investigar al poder, ¿no? Que era lo que se supone que teníamos que hacer los periodistas. En los informativos de mi país, la ONU ha dicho que el cambio climático está provocado por el hombre. No hay debate, no hay otra versión, no hay versión contraria, hay que creerlo. Pues no, lo que quieren es adiestrarnos, que estemos resignados, que no hablemos, que precisamente el pensamiento, la reflexión, la duda, que es lo que nos hace humanos, está desapareciendo de los medios de comunicación. Entonces ahora el que piensa, es lo extraño, es cuando se vuelve la tortilla, ¿no? Ahora el que piensa es el raro, es el que hay que apartarlo. Y uno que piensa se siente raro, ¿no? Porque esos temas no se ponen sobre la mesa y esos temas no hay que hablarlos porque dice la televisión que eso es así, dice la ONU que eso es así. No, tenemos que dudar, ¿no? La duda metódica de Descartes hizo avanzar muchísimo la filosofía, hizo avanzar muchísimo la historia y ahora resulta que cuando tenemos más medios, cuando nos cuentan que tenemos más libertad, estamos más callados, hay menos información, hay menos libertades. Y resulta que todas estas personas que están lanzando estas teorías, me las encuentro en el Club Bilderberg. De repente te encuentras a Bill Gates hablando de cambio climático y de que es necesario un gobierno mundial para ponernos todos de acuerdo y afrontar el gran reto de la humanidad. Va a desaparecer la vida en la Tierra, van a desaparecer los animales,
la pobreza. Ahora el cambio climático también tiene culpa de la pobreza. Te encuentras a Bill Gates o te encuentras al secretario de Estado, al secretario de Defensa de la Unión Europea, o te encuentras a Durão Barroso, o te encuentras a Christine Lagarde, personas que supuestamente no están conectadas lanzando el mismo mensaje. ¿Qué es lo que tienen en común? Te pones a investigar y todos están en Bilderberg. Todos llevan años asistiendo a las reuniones de Bilderberg. Y es que Bilderberg en sí mismo, la propia existencia de Bilderberg es inquietante. ¿Cómo es posible que en plena democracia, como nos cuentan que estamos, se reúnan en secreto los grandes CEOs de los medios de comunicación, presidentes y primeros ministros, la OTAN, la CIA, el Fondo Monetario Internacional, y no salga nada en la prensa? ¿Cómo es posible? Cuando, por ejemplo, este año, en el 2015, se reunieron en Austria y nadie dijo nada. Una semana después se reúnen los mismos en el G7. Bueno, nos bombardean con los medios de comunicación. Teníamos G7 y teníamos fotos de Obama, de Angela Merkel, de Cameron, a todas horas, bombardeado. Una semana antes se reúne Bilderberg, con los mismos, con la reina Beatriz de Holanda, con la reina Sofía de España, con los grandes aristócratas, con Durão Barroso, y nadie dice nada. ¿Qué está ocurriendo ahí? Algo está ocurriendo. Porque es que los jefes de los servicios secretos de Dinamarca, de Gran Bretaña, los secretarios de defensa, los secretarios de exterior, los ministros de exteriores, no se recorren kilómetros y kilómetros para no hablar de nada. Para tomar un café, para jugar al golf. Eso no es creíble. Eso no es creíble, no se puede seguir ocultando, no se puede seguir engañando a las personas durante años y años. El Club Bilderberg se crea en el año 1954, en plena Guerra Fría, en un momento en el que el mundo está dividido en dos bloques completamente diferentes, el capitalismo y el comunismo. En principio, después de la Segunda Guerra Mundial, se firma un pacto de no agresión, de no invasión de los terrenos, de los nuevos mapas que ellos dibujan con el lápiz, sin importarle las culturas, sin importarle... Es más, creo que hasta lo hacen queriendo. Es que hasta lo hacen queriendo. Porque la guerra es el mayor negocio del mundo. Es el mayor negocio del mundo. Las industrias armamentísticas son las que más dinero ganan. Imagino que ustedes han visto muchos documentales de la Segunda Guerra Mundial y de cómo los industriales no querían que terminaran porque se habían vuelto millonarios vendiendo armas. Es un negocio. Entonces, vamos a dividir la frontera para que dentro de nada, estos que antes estaban unidos y que no se llevan nada bien y ahora están separados y ahora se vuelven a unir, no se encuentren a gusto, no se encuentren cómodos. Fomentemos el odio. Fomentemos el odio. El odio, la guerra está alimentada de odio. La guerra está alimentada de mentira. Fomentemos el odio. Y en este preciso momento de la historia, igual que después del término de la Segunda Guerra Mundial, había una especie de odio y había una especie de afán expansivo en estos dos bloques, en el bloque comunista y en el bloque capitalista. En estos momentos, que se supone, bueno, pues que ya hemos superado muchas cosas del pasado, esos odios. Bueno, hay momentos en las actas del Club Bilderberg que recoge que estaban inquietos, porque en los años 90 ya la OTAN no tenía razón de ser, porque ya Occidente y la URSS ya no eran enemigos, ya no tenían guerra, ya ambos estaban calmados, ya ambos... Entonces la OTAN hay que buscarle una nueva utilidad, hay que buscarle, porque si no se nos muere, la guerra se nos está acabando. ¿Dónde podían encontrar una guerra? ¿Dónde podían encontrar la Tercera Guerra Mundial? Pues en una cultura completamente diferente, en el Islam. Dos culturas completamente diferentes. ¿Qué hacemos allí, en Oriente Medio? Intentando llevar la democracia a una civilización que es completamente contraria a los valores de la democracia, porque son diferentes. Si no fomentamos el odio ahí, no vamos a tener guerra.
Por eso yo hablaba hace unos años, hablaba hace 5 años de la Tercera Guerra Mundial, de que estaban deseando comenzar la Tercera Guerra Mundial. Contaba en el libro que Obama había sido puesto para comenzar esa Tercera Guerra Mundial y enfrentar a Occidente contra los países islámicos. Y aquí está, el libro se escribe hace 5 años, esa es la parte, y hoy lo estamos viendo. Hoy lo ha dicho el Papa, lo ha dicho el rey de Jordania, lo han dicho desde Rusia. Es una Tercera Guerra Mundial, por etapas diferentes. Ahora parece que Estados Unidos va allí a Oriente Medio y que dice forma la coalición y que va a terminar con la guerra, pero no la acaba. Ahora entra Rusia. Hay una guerra que se va a alargar bastante, que se va a alargar y que no solamente se está dando en Oriente Medio, sino en otras regiones del mundo, en África. Siempre tiene que haber una guerra porque ellos no trabajan por la paz, ellos trabajan por la guerra, que es el negocio rentable, ¿no? Y como ya nos advirtió George Orwell, que era periodista, él nos lo contó, ¿no? Él dijo que había que ir detrás del mensaje que el poder lanza en los medios de comunicación, que había que analizarlo, que había que ver de dónde venía, que había que ver por qué decía eso y no otra cosa. Ya nos dijo él que la guerra es la paz, ¿no? Y este premio Nobel de la Paz, que como Obama, lo que está haciendo en la guerra, yo creo que se va a llevar el récord Guinness de haber comenzado todas las guerras. Y ahora vendrá el siguiente que las continuará, porque estos no tienen ganas de que la guerra termine, sino que sea algo largo para que el negocio pues nunca acabe. ¿Qué ha tenido que ver con la reunión del Club Bilderberg? Que estará usted pensando, ¿y eso qué es lo que es? ¿Un estilo arquitectónico? No. Cristina Martín, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí. La vería usted en El Gato anoche, a lo mejor. Pero vamos a tener una conversación pelín distinta sobre lo que en El Gato se habló ayer. Cristina Martín Jiménez, si hay una especialista española en el Club Bilderberg, es ella. Ha publicado varios libros, el primero de ellos además con Incidente Misterioso, por así llamarlo, en fin, adosado, ¿verdad? Mucho misterio detrás de Mucho misterio. Y Los Amos del Mundo es un magnífico libro porque, le voy a contar una cosa, seguramente no hay nadie menos conspiranoico que yo en el mundo, pero sería esta la primera época de la historia de la humanidad en la que no hubiera conspiraciones. Siempre las ha habido y cualquiera que se dedique a la historia las conoce porque las cuentas, ¿no? Bueno, el Club Bilderberg desde hace unos cuantos años es uno de los permanentes objetos de referencia en esta materia, como lo fue antes de ayer la trilateral y en otros tiempos pues, se podía hablar de la masonería, etcétera. Que insisto, se les han recubierto de una especie de retórica contraofensiva que hacen que tú digas masonería y la gente diga, un conspiranoico. Recuerdo que en la Segunda República Española, por ejemplo, la mayoría absoluta de las cortes eran masones, pero no lo decían ellos, no era ningún misterio. Bueno, ¿qué es el Club Bilderberg, mi querida Cristina? Esa es la pregunta del millón. Empezamos bien. Y podríamos estar horas y horas debatiendo y explicando y sacando tramas para que las personas que lo desconocen por fin tengan una idea clara de qué es el Club Bilderberg. Pero intentemos sintetizarlo. Es la estructura de poder que ha dominado el mundo, que ha planificado el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué logra el Club Bilderberg que no logran otros? O lo que yo llamo Club Bilderberg. El Club Bilderberg es una articulación de distintos centros de poder compuestos por los medios de comunicación globales, la CIA, el FBI, todo lo que son los servicios secretos estadounidenses y parte de los europeos. También forman parte de esta estructura la realeza y la aristocracia española. Después está también el poder político y el poder financiero. Vamos por partes. Uno, ¿por qué dices que desde la Segunda Guerra Mundial, cuando después de la Segunda Guerra Mundial hemos conocido otros centros de poder, digamos, transnacional? Porque ellos son los que articulan y crean esos centros transnacionales. ¿Qué quieres? Hablemos de fechas. ¿Cuándo aparece como tal? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo se puede hablar ya de Club Bilderberg?
Podemos empezar a hablar de los cimientos del Club Bilderberg en el año 1948, con el movimiento europeísta y el Congreso de La Haya. Es decir, movimiento paneuropeo, Calergio, todo Habsburgo, todo eso. Exactamente, y ahí está el señor Rettinger, que es el secretario de ese Congreso de La Haya, que organiza ese congreso y que después organiza el Club Bilderberg para poner en conexión los grandes capitales, los grandes políticos del momento, los medios de comunicación, en una reunión que se llamó la Conferencia Bilderberg, que se celebra en el Hotel Bilderberg en 1954. Que se llama así por eso, hay que recordar que estamos hablando del nombre, es un sitio físico. Exactamente, que era propiedad del príncipe Bernardo de Holanda, que él no es el ideólogo, como algunos escriben o como algunos pueden. El ideólogo es este señor polaco, él es el anfitrión en relaciones públicas del club. Bien, te hago un paréntesis. Estamos en 1948, el mundo acaba de verse barrido por la Segunda Guerra Mundial. Son muchísimos los que, desde latitudes ideológicas enteramente contrapuestas, coinciden en que esto no puede volver a pasar, y entonces empiezan a imaginar formas de llegar a acuerdos internacionales, crear estructuras lo suficientemente sólidas como para que la guerra no vuelva a ser posible. En Europa se mueven Schuman, Monnet, De Gasperi, etcétera, tratando de encontrar, en fin, ese tipo de acuerdos. Es decir, hay, por así decir, un movimiento de opinión para que no pueda haber otra vez guerra. Y lo que se les ocurre a muchos de ellos es recuperar la idea del Estado mundial kantiano y tal, un libro de Junger, por ejemplo, del Estado mundial, y dice, bueno, queremos estructuras transnacionales. Hasta ahí. Celebran la conferencia de Bretton Woods, ¿vale? En el 44, en el Estados 44. Unidos, antes de acabar la guerra, ya le estaban vendiendo la piel del oso, la suya. Bueno. Allí está el señor Rockefeller como consejero, y están muchos de estos personajes que aparecerán luego en Bilderberg, y crean la ONU. Crean el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todas esas tramas que confluyen todos los años en la reunión anual del Club Bilderberg, pero que están trabajando durante todo el año. Es decir, que entonces recomponiendo tenemos, por ponerle, porque estoy haciendo todas estas preguntas, Cristina, pero me vas a perdonar, porque yo es que soy de los de Santo Tomás del Dedo. Ay. De gente misteriosa que se reúne en un sitio para empezar a mandar. Es al revés, es decir, es la gente que manda que se va a un sitio para organizarse, y a donde se va no es nada misterioso, sino que es, como decir, transparente. Todo el mundo sabe quiénes son, precisamente porque tienen ese poder. Se reúnen y no van a hacer nada oculto o malo o siniestro, sino que precisamente van en nombre de poderes en principio legítimos. Bueno, pero de transparente nada, ¿eh? Ahí es donde está. Claro, es decir, ahí se está dando en la llaga, y ahí aquí, está dando claro, en la llaga. Exactamente. Y a partir de aquí es cuando la cosa se complica, porque hasta este momento esto es simplemente una reunión internacional de gente que manda mucho, que tiene todo el sentido del mundo que lo hagan, porque tienen que ponerse de acuerdo. La cuestión es cuando esa gente que manda mucho empieza a ponerse de acuerdo en tomar decisiones que les interesan a ellos y que no comunican a los pueblos sobre los que descansa su legitimidad. Precioso lo has dicho. Yo ya no sé qué Y hago aquí yo se aquí complica hoy. la cosa, venga. Entonces, ¿a partir de cuándo se complica la cosa? A partir de cuando se complica la cosa, pues la cosa, Javier, realmente para Bilderberg se está complicando ahora. Porque mira, en el año 73 dijo el premio Nobel de Medicina, señor... Bueno, mire, usted está en cualquier país de América Latina, de Asia, bueno, inclusive ahora de los países, entre comillas, llamados desarrollados. Usted sabe cuáles son los poderes fácticos. Usted sabe cuáles son los verdaderos poderes reales. Por eso es que usted ve que en nuestros países pobres, miserables, explotados, elección tras elección, tras elección, y como decían acá nuestros colegas, es uno de los inventos más ilustres que los poderes fácticos se hayan imaginado, hayan hecho, que es la palabra democracia en el contexto de nuestros países, en donde se gastan cantidades exorbitantes en elecciones para que se elijan, entre comillas nuevamente, porque acuérdense que
toditos los individuos por los cuales usted va a votar ya se los pone. Usted no los está eligiendo, ellos ya están elegidos, han sido seleccionados y le dicen a usted cuál quiere, la Coca-Cola o la Pepsi-Cola. Y hasta ahí. Entonces, los pueblos, vámonos para Centroamérica, vámonos para América Latina, porque se habla mucho del gran fracaso de las izquierdas en los últimos 20 años. ¿Y por qué ahora está preso Lula? ¿Por qué Fernando Lugo en Paraguay no duró mucho y lo metieron preso y lo sacaron de la presidencia y le dieron golpe de estado? ¿Por qué sacaron a Manuel Zelaya en Honduras con ese golpe de estado que lo sacaron en pijamas? Bertrán Aristide en Haití en los 90 lo fueron a tirar a África. Los Kirchners en Argentina. Ahora el expresidente de Ecuador, Correa, no puede entrar a Ecuador porque lo van a meter preso. Hay órdenes ya de meterlo preso. ¿Qué pasa entonces? Usted dice las izquierdas. Gran fracaso. Un gran fracaso. ¿O es que verdaderamente las izquierdas fueron de escritorio? Las izquierdas, como alguien lo decía ya, fueron izquierdas light. Fueron izquierdas de derecha. Fueron izquierdas que se derechizaron. Y con la derecha usted sabe que la ultraderecha están para sacarle hasta la última gota de su sangre. Entonces izquierdas se mezclaron con derecha. Ese fue un gran problema serio y grave. Brasil, Lula, por ejemplo, el propio que le dio el golpe de estado era su vicepresidente. Un elemento de la ultraderecha. ¿Cómo usted se pone a meter gente de la ultraderecha en un gobierno de izquierda? De izquierda entre comillas. ¿Cómo? Por eso les dije que pusieran atención a esto de los poderes fácticos. Estos son los verdaderos poderes mientras que no haya algo como lo que hizo Fidel Castro en Cuba. Revolución y sacar a todos los explotadores. Y los que no se querían ir, pues meterles la constitución, la ley marcial. Y ahí tienen. Fidel Castro se muere y no pudieron destruirle el sistema no capitalista que logró construir en 4 décadas y que por lo menos algo hizo por los sectores más vulnerables, más pobres, más oprimidos desde el punto de vista económico y social. Hoy pues esa es otra historia. Entonces, ¿qué está pasando entonces? Latinoamérica y las izquierdas, el paradigma tiene que ser un nuevo paradigma, tiene que romperse con todo, porque no se puede llegar a un gobierno en alianza con sectores antipueblo. No se puede. Mire lo que le pasó a Mel Zelaya y Salvador Narrala en las elecciones de noviembre pasado en Honduras. Manuel Zelaya decide, con su alianza, meter a Salvador Narrala como presidente cuando Salvador Narrala había dicho: yo soy de centro derecha. Mira el gran desastre que les hizo después. Ahora Salvador Narrala trabaja para la Embajada de Estados Unidos. No ahora, pero siempre lo ha hecho así. No puede usted traer a elementos identificados con los sectores opresores, explotadores. No puede. Mejor no llegue al gobierno. Mejor no llegue al gobierno. Entonces, usted trae
sectores de la derecha en sus gobiernos de izquierda, usted va al fracaso inevitable. Mire la ultraderecha, si cuando llega al poder trae elementos de la izquierda, nunca. Mire Temer en Brasil, hoy del golpe de Estado, cómo recompuso el gabinete, vaya a ver si puso miembros de la izquierda. Nunca, a nadie. Se ultraderechizó 100%, todito los miembros del gabinete, toditos los puestos de alto mando. Y ahí tiene los resultados. No vaya a ser un gobierno de izquierda, porque mire lo que hizo el presidente Correa con su presidente Lenin ahorita. Y no el presidente que Correa eligió es el mismo que ahora lo quiere meter preso. Ya metió preso a su vicepresidente en los tiempos de Correa. Vicepresidente de Lula, hoy es el presidente y metió preso a Lula. Y entonces, es precisamente de eso lo que estamos hablando. Bueno, Radio Revolución, ustedes siguen en sintonía porque vamos a estar trayéndoles, vamos a estar profundizando en estos temas por lo que viene, ¿no? Ya van a haber algunos cambios significantes a nivel mundial, ya dentro de poco, y entre más informados estemos, obviamente, vamos a estar más listos para hacerle frente a estos grandes cambios que vienen. Radio Revolución.